Pues muy buenas tardes, Cristina, y muchísimas gracias por concedernos esta entrevista. Buenas tardes, gracias, Graciela, a vosotros. Estáis trabajando y estudiando para conocer mejor todavía cuál es el mecanismo de acción de apridina. ¿Qué resultados habéis obtenido? ¿Qué habéis podido observar? Bueno, los estudios que estamos haciendo, estamos aplicando para saber más de lo que hace este fármaco, estamos aplicando técnicas de imagen, concretamente de microscopía electrónica. La microscopía electrónica es lo mismo que la microscopía óptica usa luz, la microscopía electrónica usa electrones. Y lo que se consigue con estos aparatos es ver con mucho detalle los virus dentro de las células y fuera de las células. O sea, no podemos ver con este grado de detalle, con otras microscopías no podríamos verlo. Entonces, lo que hemos visto estudiando lo que hace Aplidina es que el punto en el que este fármaco está bloqueando la infección del SARS-CoV-2 es bastante antes de lo que se pensaba. O sea, se pensaba que esta molécula pues ataca un factor de la célula, eso se sabía, que participa en la síntesis de proteínas, es decir, que las células lo necesitan para ir fabricando sus propias proteínas. Entonces se pensaba que este fármaco, en lo que es el contexto de la infección del SARS-CoV-2, pues una vez que el genoma se había copiado, pues lo que hacía era bloquear el siguiente paso, es decir, que los distintos componentes del virus formaran nuevas partículas virales. Lo que hemos visto por microscopía electrónica es que la inhibición es mucho antes, es decir, no se llega a formar ni siquiera la estructura que el virus forma en la célula para copiar su material genético. Es decir, es un efecto... ¿Significa que bloquearía la replicación de los virus en las células mucho antes de lo que se pensaba? Sí, de hecho no llega ni a iniciarse. O sea, para que el virus pueda replicarse, pueda copiar su genoma de manera eficaz, necesita construir unas membranas, lo que llamamos los orgánulos de replicación, donde coloca ahí todas las moléculas que van a hacer esa función, ¿no? Bueno, pues esas estructuras celulares no se llegan a formar. Y eso es bastante sorprendente porque además es muy eficaz a dosis muy bajas. Y si lo comparamos con otros fármacos que estamos testando, pues normalmente siempre algo de orgánulo de replicación o incluso de proteínas ensamblando virus se ven. En este caso no, o sea, el bloqueo es total antes de que el virus empiece a formar su maquinaria y sus orgánulos para replicarse. Estamos hablando de que si conseguimos que se apruebe este medicamento, que por cierto sería el primer antiviral, ¿no?, español, podríamos conseguir parar la infección antes de que se provoque un daño importante en el organismo. Bueno, esa es la intención. A ver, los antivirales ya sabemos que actúan, si tienen algún beneficio para la enfermedad, para esta y otras enfermedades infecciosas, es si realmente se aplican en una fase muy temprana de la enfermedad. Es decir, cuando todavía el nivel de replicación viral y la carga viral no es muy alta. Si se pudiera este medicamento u otros que están en estudio o están en fase de evaluación o en ensayos clínicos, evitar que se llegue a una replicación masiva, porque en el momento que entramos en la fase de una alta carga viral, daño orgánico, ya son otros medicamentos los que deben actuar, pues los que interfieren con la inflamación descontrolada, con otros procesos que el antiviral ya no podría hacer nada. Pero si se consigue este y otros fármacos que paren la replicación viral en etapas tempranas o cuando hay síntomas todavía muy leves, entiendo que es previsible que pueda ayudar mucho este y otras moléculas, porque bueno, entre otras cosas, el atacar un factor celular tiene la ventaja de que en principio no deberían aparecer resistencias o digamos variantes. En principio todas las variantes serían sensibles, ¿no? Serían atacables por el medicamento. Esa era mi siguiente pregunta. Al actuar sobre la célula receptora, ¿no?, del virus, entonces no le afectaría primero ninguna variante, pero además podría ser común para otros coronavirus. Sí, efectivamente, si se confirma que otros coronavirus, o sea, en general utilizan esta molécula como una pieza clave para conseguir completar la infección, otros coronavirus, incluso otros virus, si se confirma que esta molécula, este factor que participa en la síntesis de proteínas es muy importante para ellos, pues podría interferir en esto. La mayoría de los antivirales, o muchos de los que tenemos ahora disponibles, atacan el virus, atacan proteínas del virus. Por eso estos virus que mutan mucho, porque cada vez que infectan una célula, infectan a una persona, pues tienen muchas oportunidades de introducir mutaciones.
las enzimas que copian el material genético cometen muchos errores. Entonces, claro, muchas de esas variantes que salen mueren, no tienen capacidad de infectar bien o de producir virus, pero de vez en cuando surge una que sí y que a veces tiene ventajas, ¿no? Entonces, claro, un antiviral dirigido contra componentes virales o los anticuerpos terapéuticos, pues claro, con el tiempo pueden que pierdan la eficacia por esto, por la aparición de las variantes. Sin embargo, si atacamos un factor celular muy conservado que el virus necesita sí o sí para infectar, en principio debería ser algo que, bueno, tenemos que conocer con estudios más a largo plazo, pero en principio la aparición de resistencias no debería ocurrir. En el caso de este fármaco de plitidepsina o de Aplidin, no es eficaz contra distintas variantes que se han probado, incluida la Omicron, y eso pues tiene buenas perspectivas. Claro. ¿Y sería solo un medicamento para actuar contra la célula receptora en el caso de coronavirus, o lo podríamos ampliar quizá en el futuro a otros virus? Sí, eso hay que estudiarlo con más detalle, porque lo cierto es que este factor que participa en la síntesis de proteínas es utilizado por otros virus también. Hay un estudio, pues creo que del 2013, hace ya un tiempo, que además demostró que esta proteína celular se incorpora, se une a otras proteínas del virus que inician la replicación y les ayuda, ¿no? O sea que hace varias funciones que podrían ser no solamente permitir la síntesis de las proteínas del virus, ¿no? Sino además ayudarles físicamente a formar esos complejos que empiezan a copiar el genoma. Entonces, y eso se ha visto con otros virus también, no solo con coronavirus. Entonces, si se hace un estudio más detallado, pues igual estamos ante uno de los muy deseados antivirales de amplio espectro, ¿no? que puedan usarse para otras infecciones. ¿Sí? Y al actuar sobre una molécula de la célula, ¿no podríamos estar a lo mejor inhibiendo o actuando sobre una función que la célula necesita para otras cosas? Que a lo mejor hacer un daño para hacer un bien. Sí, esa es la parte de los antivirales u otros fármacos que van contra procesos celulares. Hay muchísimos fármacos que lo que hacen es interferir con procesos celulares. Por ejemplo, fármacos de tratamiento contra el cáncer, como es el caso de Aplidina. Siempre hay efectos secundarios, es decir, que si nosotros estamos interfiriendo con algo que la célula también necesita, obviamente va a haber un efecto secundario. Lo importante es evaluar cuánto dura en el tiempo y cómo minimizarlo a nivel de dosis del fármaco. Esto es lo que se hace en los ensayos clínicos, ¿no? Ver cuál es la dosis efectiva con la menor cantidad posible de efectos secundarios. Y una de las cosas a favor de los antivirales para este tipo de intervenciones sobre la célula es que son tratamientos a corto plazo, o sea, no compara a otros medicamentos que tratan otras enfermedades que bueno, tienen que mantenerse durante meses o durante años. En el caso de los antivirales, pues son días o como mucho semanas, con lo cual si una vez que se elimina el fármaco se revierte el daño, y eso pues imagino que hay que estudiarlo con detalle, es una cosa que los efectos secundarios tenemos que vivir con ellos. Lo importante es mantenerlos dentro de un nivel tolerable, y eso es lo que se evalúa en los ensayos clínicos. Claro, beneficio-riesgo, ¿verdad? Exacto. Y vosotros, vuestro trabajo va en paralelo al ensayo clínico, que sabemos que ya está en fase 3, pero vuestro trabajo es una cosa, ya me lo has contado, completamente independiente. Queríais describir mucho más el mecanismo de acción. ¿Y ahora qué? ¿Cuál es vuestro siguiente paso? Bueno, nosotros estamos estudiando otros fármacos aparte de Aplidina y comparando esa eficacia que se ve en el caso de Aplidina, plitidepsina, con otros fármacos que también estamos intentando validar o caracterizar para la infección, ¿no? Para la COVID-19. En el caso de Aplidina, bueno, hay una cosa que nos hemos quedado con mucha curiosidad dentro de lo que se puede estudiar in vitro con células, es que a la dosis más baja que hemos probado, que es muy baja, la inhibición es total. Entonces nos gustaría probar si incluso a dosis más baja, o sea, a dosis más bajas todavía la inhibición es total. Esto es un dato importante porque aunque a nivel in vitro en células es muy distinto a lo que luego se va a aplicar en personas, pero es bueno saberlo, ¿no? O sea, cuál es la dosis más baja donde a nivel de célula única vemos inhibición. Y otra cosa que tenemos curiosidad también es ver la recuperación, es decir, en nuestro caso no vemos efectos secundarios en las células que sean muy importantes, pero sí nos gustaría, una vez que eliminas el fármaco, ver qué pasa, ¿no? O saber si
no sé, a qué cambios se producen en la célula. Probablemente pues, se quede como está, ¿no? O sea, que el fármaco ha protegido a la célula del daño viral. Pero sí nos gustaría, si es posible, eso hay que hablarlo con nuestros colaboradores, que son quienes nos han permitido participar en este proyecto tan interesante, ver qué más podemos averiguar con las técnicas de imagen de lo que está haciendo este fármaco en comparación con otros, ¿no? O sea, cómo es mejor o igual que otros. Entonces, anticiparnos, pero me imagino que será muy buena noticia saber que a dosis muy bajas tiene una eficacia tan alta de cara a su aprobación. Entiendo que facilitará si no hay un efecto secundario serio. Sí, yo supongo que sí. Lo que pasa es que, claro, lo que marca realmente la aprobación son los ensayos clínicos, ¿no? Entonces, una vez que has pasado los in vitro, en los modelos animales y llegas a las fases clínicas es donde de verdad pues tienes que ver cómo de eficaz es, cómo de variable es, porque, claro, los ensayos clínicos empiezan con pocas personas y luego ya se va ampliando las características de la población, de las personas, es decir, se intenta ver cómo de eficaz y de seguro es en distintos tipos de personas, ¿no? Y claro, los ensayos clínicos van aumentando el número de participantes, ¿no? Ahí es donde realmente se puede apreciar este efecto de la dosis, ¿no? Se puede ajustar la dosis, el modo de administración y evaluar los efectos secundarios asumibles, ¿no? En fase 1 se han publicado los datos hace poco, ahora está en fase 3, pues yo creo que hay que esperar un poco a ver qué sale de la fase 3. Pues ojalá podamos anunciar ya mismo que tenemos un nuevo antiviral que lo necesitamos y que además es un antiviral contra el SARS-CoV-2 en general, contra otros coronavirus, que estamos ya en una época en la que en tan solo 20 años han aparecido 3 coronavirus y ojalá, pero además te tengo que hacer una pregunta que es, vamos, por pura curiosidad. ¿Estáis trabajando con otros fármacos, viendo otras posibilidades? ¿Eres optimista? ¿Ves en el horizonte que otros fármacos podrían incorporarse al tratamiento frente al SARS-CoV-2? Sí, a ver, yo creo que el tema de encontrar un buen antiviral es muy complicado porque tienes que conocer muy bien el virus. Y este virus es nuevo. Este virus sigue sorprendiéndonos porque no sabemos todavía, o sea, sabemos mucho en poco tiempo, pero tenemos que estudiarlo muy a fondo, que esa es la base de conseguir antivirales, conocer muy bien qué es lo que el virus hace, para tener toda seguridad de que los fármacos que estamos utilizando, que vienen la mayoría de la clínica, que ya se han usado en humanos, vayan a tener posibilidades. Entonces hay mucha gente trabajando en esto. En nuestro caso, pues nuestros colaboradores de IRSI Caixa, Nuria Izquierdo Useros, de IRTA Cresa, de Farmamar, pues estamos aprendiendo mucho con ellos y juntos es como estamos avanzando, porque esa es la manera de conseguirlo, ¿no? Trabajar juntos, que cada parte pueda aportar lo que sabe. Pero esto es una parte pequeña de lo que es a nivel global, a nivel mundial. Hay mucha gente trabajando. Hay bastantes antivirales ahora mismo en ensayos preclínicos y en fases clínicas. Es decir, que yo sí soy optimista que con toda esta fuerza que se está metiendo, entusiasmo también y bueno, apoyo de la gente, pues que sí que se va a conseguir. ¿Cuándo? Pues bueno, esperemos que cuanto antes, para que, como bien dices, pues podamos tener no solamente antivirales contra coronavirus, sino contra otros virus y seguramente de toda esta fuerza sí que va a salir compuestos contra otros virus también. Fenomenal. Cristina, pues muchísimas gracias y enhorabuena de nuevo por vuestro trabajo y muchísima suerte, porque si tienes mucha suerte va a ser muy bueno para todos, así que mucha suerte con todo. Muchas gracias, Graciela. Gracias a vosotros.